Familia, aquí Mr. Bitcoin, una vez más, para resolver vuestras dudas. Y hoy os traemos a Oasis Network y su token Rose, que quede bien explicado y para todos los públicos. Oasis Network es una cadena de bloques con prueba de participación, Proof of Stake, que está diseñada pues, para funcionar como una plataforma para preservar lo que viene a ser la privacidad de las finanzas abiertas y usar los datos de manera responsable. Al final, Oasis o Rose es una cadena de bloques de capa 1, como podría ser Bitcoin o Ethereum, que a diferencia de ellos está construida desde cero. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para poner un ejemplo, Bitcoin fue construido desde cero, ¿de acuerdo? Y entonces a partir de ahí que se crearon nuevas copias, como por ejemplo Litecoin. Litecoin parte de la parte de Bitcoin o Dogecoin, por ejemplo. Entonces, lo que quiere decir es que ha estado construida desde cero, desde un código totalmente nuevo, con una mejora de confidencialidad de datos y un rendimiento de hasta 1000 transacciones por segundo. Al final, si pensamos, la falta de privacidad dentro de una blockchain es uno de los mayores obstáculos dentro de la tecnología, por decirlo de alguna forma. Y Oasis lo que pretende es cerrar pues, esta cosa, o este problema que tenemos con un protocolo de cadena de bloques pues, centrado en la, como hemos dicho, en la privacidad y una economía de datos descentralizada y las DeFi, las finanzas descentralizadas, combinando pues así sus características de privacidad únicas, pues con un alto rendimiento y una arquitectura segura. Que eso es lo que hace que las DeFi pues, puedan ser aplicaciones financieras descentralizadas mucho más escalables y mucho más privadas. Aparte de eso, en Oasis también se pueden ejecutar contratos inteligentes privados, ¿de acuerdo? Que pueden mantener pues, la privacidad de los datos durante el procesamiento y proporcionar una confidencialidad de los datos pues, de un extremo a otro, sin que quede ningún tipo de registro. Al final, la red, pues también lo bueno que tiene al tener tantas transacciones por segundo es una de las redes muy altamente escalable y que supera los lentos tiempos de transacción y las altas tarifas como pueden ser en Bitcoin o en Ethereum, ¿de acuerdo? Y al final el objetivo de Rose es crear aplicaciones, de apps, que promuevan la privacidad de datos y nuevos usos dentro de su red de aplicaciones descentralizadas. Al final tenemos que pensar que tanto como Ethereum o como puede ser Luna, cada blockchain tiene su seguridad, cada blockchain usa su protocolo y cada blockchain lo que quiere es que más desarrolladores, más gente y más personas utilicen pues esas blockchains o afluentes de esas blockchains o su propia criptomoneda para poder desenvolupar esa tecnología. Y al final Rose se ha puesto muy de moda últimamente por este hecho de que ha salido como un Ethereum killer, pero bueno, hemos escuchado muchos Ethereum killers en los últimos meses y en los últimos años. Ya puede ser Solana, ya podía ser Litecoin el killer de Bitcoin, ya podía ser Cardano, Avalanche, etcétera, ¿de acuerdo? Pero sigamos con Oasis. Oasis Labs, que es la empresa que desarrolló Oasis Network, fue una fundación en 2018 por Dawn Song, una profesora de Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de Computación de la Universidad de California. El equipo de Oasis está formado por los mejores talentos de todo el mundo con experiencia en Google, en Apple, en Amazon, en Harvard, en Stanford, etcétera. Y al final todos están comprometidos con el crecimiento de la expansión de Oasis Network. Aparte también tenemos que pensar eso, ¿no? Al final, porque un proyecto cripto puede ser mejor que otro? Pues ya porque ¿qué diferencian a los diferentes Ethereum killers, no? Pues por ejemplo, en este caso, como hemos dicho, la escalabilidad que tenemos dentro de la red, el coste bajo por las transacciones y que aparte tenemos un equipo de desarrolladores que han trabajado para estas empresas y que realmente lo que quieren es que el proyecto de Rose funcione. Entonces tenemos mucha más seguridad y mucho más respaldo que, por ejemplo, si estuviéramos confiando en una DAO, que es una organización descentralizada. Por cierto, si no sabes lo que es una DAO ni qué es MakerDAO, una de las principales, te dejo el vídeo aquí arriba, ¿de acuerdo? Para que aprendas lo que es Maker y aprendas lo que son las DAO, ¿de acuerdo? Al final, como hemos dicho antes, una de las características también de
Rose es el Proof of Stake, que utiliza pues nodos de validación aleatorios que apuestan toques nativos, o sea, en este caso Rose, para obtener el privilegio de validar nuevos bloques y ganar recompensas. Haciendo un resumen, tanto nosotros como stakers o los diferentes desarrolladores que tienen una capacidad dentro de la red con mucho dinero en cuanto a tokens. Entonces lo que hacen es depositan esos tokens y esos tokens, el algoritmo de la red lo que hace es que apuesta esos tokens y valida las transacciones con los nodos de la red, ¿de acuerdo? Entonces, la escalabilidad de Oasis se logra gracias al separar como en dos capas, por decirlo de una forma, la capa de consenso y una capa que se llama Paratime. Vamos a ver qué es eso. La capa de consenso, pues al final es lo básico de la red, ¿no? Es un mecanismo pues que funciona con Proof of Stake y que es altamente escalable, puede ser ejecutado y es donde los bloques se validan. Y la capa para time son entornos de ejecución, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que es donde se desarrollan las aplicaciones, donde se corren los contratos inteligentes de estas aplicaciones para que si hay alguna aplicación descentralizada que consume lo que viene a ser mucha capacidad de computación, entonces eso se procesa en la capa para time. Y en la capa de consenso, para que la red no se vea tan congestionada y siga funcionando y los servicios básicos lo siga proporcionando, actúa bajo la capa de consenso, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de eso, dentro de las paratime hay un apartado, ¿vale? Que son paratimes confidenciales. ¿Qué quiere decir? Que podemos desarrollar contratos inteligentes totalmente confidenciales. Gracias, para que me entendáis. En un paratime confidencial, los nodos utilizan pues un entorno de ejecución confiable que actúa como enclave seguro para la ejecución de contratos inteligentes. Os dejo aquí un gráfico que lo entenderéis mucho más fácil. ¿Qué quiere decir? Que los datos van cifrados desde el enclave seguro hasta el contrato inteligente. Estos datos se cifran, se procesan mediante el contrato inteligente y luego se cifran antes de que se envíen de nuevo. Y eso hace que asegura que los datos sean privados del usuario, permanezcan confidenciales y no puedan ser vistos por el operador del nodo o el desarrollador del contrato inteligente. En este caso, pongamos un ejemplo bastante sencillo. Imaginaros que estamos en una aplicación descentralizada dentro de Rose, ¿vale? Y utilizan paratimes, se pueden utilizar pues paratimes confidenciales. Y yo quiero mandar una transferencia o quiero hacer un contrato inteligente, un préstamo, dentro de esa plataforma a un amigo mío. Y yo no quiero que los datos se vean, ¿no? Entonces, gracias al nodo seguro, lo que hace es el contenido del contrato inteligente se cifra, se pasa al enclave seguro y el enclave seguro lo que hace es volverlo a cifrar antes de que se modifiquen los datos. Lo mismo con el receptor cuando acepta esa transacción. Entonces los datos para nosotros son legibles, pero para el resto, ya sean validadores de nodos, etcétera, no los puede, por decirlo así, leer, por decirlo de una forma, ¿vale? Y eso es una de las cosas que caracteriza más a Oasis, ¿vale? Y aparte también una de las otras cosas, hablando de datos, es que permite bueno, hay bloques que permiten la creación de activos digitales llamados datos tokenizados. ¿Qué quiere decir? Tú puedes tener los datos de una empresa, ya sea los datos de tu cliente, ya sea los datos de las direcciones, etcétera, y que esos datos sean privados. Eso para empezar. Y que se puedan reutilizar, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que en este caso podemos coger y, imaginaros, ejemplo de diario, estamos de nuestra compañía telefónica, ¿verdad que muchas veces nos llaman otras compañías ofreciéndonos sus servicios? ¿Por qué nos ofrecen sus servicios y cómo han conseguido nuestro número de teléfono? Directamente la misma compañía en la que nosotros estamos contratados, ya en las cláusulas del contrato se les permite que comercialicen nuestros datos con otras compañías, ya sea, pues, por ejemplo, Vodafone con Orange o ya sea Google con Amazon.
también comparten datos. En este caso, lo que permite es aquí que el, el creador de los datos tokenizados pues pueda distribuir estos datos y ganar recompensas por hacerlo, ¿de acuerdo? Algunos como Binance, Chainlink, BMW, Palantir, etcétera, ya están dentro para apostar pues sus datos con aplicaciones mientras mantienen pues un control completo sobre su información privada, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decíamos, que tú puedes pasar o comercializar tus datos totalmente privados sin que se sepa que es lo que se está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá con lo que viene a ser el token de Rose. Por cierto, perdonad, un apunte que se me acaba de venir a la cabeza. También una de las cosas que caracteriza mucho a Oasis es que tiene un programa universitario que ningún otro, que ninguna otra cadena de bloques de capa 1 tiene, con 25 departamentos universitarios repartidos entre los 5 continentes, ¿de acuerdo? Programas como la Asociación de Estudiantes de Finanzas Digitales de la Universidad de Siwa, Blockchain en Berkeley, etcétera, ¿de acuerdo? Más que nada un dato puntual. Entonces vamos allá con los tokens. Los tokens, Rose. El token nativo, pues como hemos dicho, es Rose, ¿de acuerdo? Tiene un límite de 10.000 millones y aproximadamente unos 3.500 millones ya están repartidos, un 33%, ¿vale? Entonces, ¿cómo guardamos nuestros Rose si queremos comprar Rose y confiamos en Rose y que si Rose es una buena inversión? Podemos crearnos directamente un wallet web. Directamente desde su página web te puedes crear un wallet o puedes tenerlo en un ledger, etcétera, con más seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, directamente desde el monedero web, que sepáis que tenéis pues diferentes por decirlo así, Proof of Stake. Al final, el algoritmo en que se basa en Proof of Stake, en dejar tus tokens depositados dentro de la red de Rose para poder validar transacciones. Entonces, si tú tienes un wallet Rose y depositas tu Rose allí a través de diferentes validadores, puedes conseguir un porcentaje o otro, dependiendo, van sobre un 20%. Y una de las preguntas que tendréis ahora, ¿es Rose una buena inversión? A ver, lo que está claro de Rose es que su valor pasó de 3 céntimos en el lanzamiento en 2020 a más de 20 céntimos un año después, incluso llegando a los 60 céntimos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? A ver, también hemos tenido un mercado de que todo valía oro, por decirlo de una forma, y ahora se está relajando, se están estabilizando otros precios y las cosas que estaban sobrecompradas pues adquieren un precio un poco más normal, ¿de acuerdo? Por decirlo de una forma. Y bueno, yo para mí no se sabe el valor que puede tener Rose, pero al final hay muchos factores como el equipo que está trabajando, las características que tienen que desarrollar en la red y cada vez han sacado más cosas, tienen su propio chain descentralizado, tienen mucha gente detrás, por decirlo de una forma, y tienen gente con mucho conocimiento sobre las criptomonedas. Y la verdad es que al final Rose es prometedor porque pues, bueno, tenemos las tres principales características que nos intenta dar, que es la privacidad, la escalabilidad y la versatilidad. Es como si dijéramos, pues, por ejemplo, pues una combinación entre Polkadot y Ethereum, ¿vale? Pero con funciones de privacidad mucho mejores integradas dentro de la red, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si necesitáis comprar Rose o queréis comprar Rose o tenéis alguna duda sobre Rose, ya sabéis que me podéis escribir tanto en los comentarios como en el Instagram o en el Facebook. Y si queréis comprar Rose directamente desde los exchanges más famosos, como por ejemplo en Binance ya podéis comprar Rose, podéis comprar en KuCoin, en Kraken. Si no tenéis una cuenta, tenéis para crearos aquí la cuenta. Y en mi mísera opinión, yo creo que Rose va a dar mucho que hablar. Al final estamos en un mercado que se está recuperando de la hostia que nos ha dado, que está inestable, que no se sabe qué es lo que va a suceder, aparte ya no solo las criptomonedas, sino la economía general. Pero lo que queda claro es que si nos remitimos a la gráfica, tenemos un activo que ha subido a 60 y casi 70 céntimos por token y está a un precio de unos 20-25 céntimos.
Que el mercado va para la alza y realmente Bitcoin vuelve a tocar un all-time high. Rose va a estar casi en $1, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que tener eso en mente para realizar vuestras inversiones y sobre todo lo que decimos aquí, compras progresivas. Traeremos el análisis el próximo día para que veamos el portafolio y que os quede un poquito más claro cómo invertir y cómo distribuirlo, pero que sepáis que tenéis en Binance Rose para poderlo comprar y os dejo el link en la descripción. Y nada más, familia, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dejad un like que ayuda mucho para el algoritmo de YouTube. Estamos 24/7 tanto en Instagram como en Twitter. Y suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos y hasta la próxima.